Ya está aquí, ya llegó. Este es el momento. Ha llegado la hora de controversias manmanas. Hola, mis controversianos. Bienvenidos una ocasión más a Controversias Mormonas. Yo soy Emanuel, el profeta desconocido, y este es el programa número 110 de mi canal de YouTube. En esta ocasión seguiremos hablando acerca de este libro llamado Santos, el número uno, el primer libro, y los capítulos que trataremos son los capítulos 11 y 12. Pero antes de nada, hace poco me ha recordado algo y quisiera también hacerosla llegar, haceroslo llegar. Y es que según la Iglesia mormona, es decir, según la Iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días, no tenemos libre albedrío. Es decir, hay un libre albedrío, pero que no se lleva a cabo porque estamos sujetos a un, digamos, es como deciros, cuando nos hablan del plan de salvación, ¿eh? Y nos dicen que Lucifer dijo, déjenme a mí que no se pierda ninguno. Pues básicamente eso es lo que está diciendo el libro, sí, los mormones, los líderes mormones, en este caso fue Berna el que lo dijo. Sí, sí, hay el libre albedrío, pero no lo pueden ejecutar, es decir, no lo pueden usar porque se tienen que conducir por aquí y no se pueden desviar. Si se desvían, se pierden. Mejor que se conduzcan y si se conducen por este camino que nosotros le marcamos, no tienen libre albedrío. No sé si me explica. ¿Eh? Es como, es como decir que tienes una pata de pollo en el frigorífico, tú la tienes, pero no la puedes comer. Culpa la interrupción. Había un ladrido del vecino que tiene un perro. Bien, como estaba diciendo, lo que dijo Bernard es básicamente como cuando tienes un pollo, una pata de pollo en la nevera, en el frigorífico, y no le puedes coger. Pues es lo mismo. Bien, sin más preámbulos, vamos a continuar con el capítulo 11 y 12 del libro Santos, el estandarte de la verdad, que de estandarte no tiene nada y de la verdad tiene muy poco. Capítulo 11. Recibiréis mi ley. Una de las creencias más importantes de la Iglesia Santos de los últimos días que me dijeron como miembro era el poder de la revelación personal. El capítulo 11 comienza hablando de que los primeros miembros estaban muy centrados en encontrar su propia revelación personal y los dones del Espíritu y de cómo eso preocupaba a José. Cuando José visitaba a los miembros de la Iglesia, veía su entusiasmo por los dones espirituales y su sincero deseo de seguir el modelo de vida de los santos del Nuevo Testamento. José mismo amaba los dones del Espíritu y sabía que tenía una función en la Iglesia restaurada, pero le preocupaba que algunos santos de Kirtland se estuvieran dejando llevar por su búsqueda de ellos. Esto llevó a José a recibir revelaciones para tratar de evitar estas creencias y conductas y restablecer una vez más su autoridad como único conducto entre los primeros miembros y Dios. En respuesta a las conductas extremas de algunos santos, el Señor advirtió que había espíritus falsos en la tierra que engañaban a la gente para que pensaran que el Espíritu Santo hacía que actuaran desenfrenadamente. Hablamos de esto en el capítulo anterior, pero es necesario notar al leer esa revelación que José Smith afirmó ver espíritus cuando acababa en busca de un tesoro. Matthew Harris afirmó que el Señor se le apareció como un ciervo y Oliverio Calderi usó una vara de zahorí para tratar de recibir revelación. Luego Santos analiza la labor de Oliverio Calderi en la enseñanza del libro de Mormón a los indios americanos. Hemos analizado los problemas que plantea la idea de que los indios americanos son descendientes de una manita, pero debemos abordar nuevamente, ya que Santos continúa analizando esa parte de la historia mormona que se creía en ese momento, pero que desde entonces se ha demostrado que era falsa. Oliverio Calderi le cuenta a
Quinta Ben-Nun y a su consejo acerca del libro de Mormón y la historia. Bueno, Quinta Ben-Nun era un jefe indio, ¿eh? Y a su consejo acerca del libro de Mormón y la historia que hay detrás de él. Presentó el libro de Mormón como una historia de los antepasados de los indios americanos. El problema aquí es que ahora sabemos que los indios americanos no son descendientes de los lamanitas. Los perfiles de ADN simplemente no coinciden y, a medida que nuestra capacidad para realizar pruebas con mayor precisión ha mejorado, los resultados solo han confirmado que los indios llegaron a los americanos a través de Asia y no de Israel. ¿Eh? Lo cual es cierto. La Iglesia presenta una serie de argumentos apologéticos, es decir, como sí, unos supuestos argumentos para explicar por qué esto no es un problema grave para la autenticidad del libro de Mormón como escritura de Dios, pero explicamos por qué sus argumentos simplemente no pueden funcionar bajo escrutinio. Es parte de la historia mormona que todos los profetas creían que los lamanitas eran los antepasados de los indios actuales, pero simplemente no es cierto, y los santos le hacen un flaco favor a los lectores al no proporcionar ningún contexto a este problema. Después de la actualización de Oliverio, tenemos un vistazo rápido de cómo José Smith implementó la ley de consagración, según la cual los miembros de la Iglesia debían considerar todas sus tierras y riquezas como una mayordomía sagrada de Dios, que se les había dado para que pudieran cuidar de sus familias, socorrer a los pobres y edificar Sion. Los santos que erigieran obedecer la ley debían consagrar sus propiedades a la iglesia mediante la escritura de propiedad de la misma al obispo, quien luego las devolvería las tierras y los bienes como herencia de Sion, de acuerdo con las necesidades de sus familias. En fin, bueno, aquí hay algunos puntos que señalan primero la revelación. La revelación se cambió entre el libro de mandamientos y doctrinas y convenios de todas sus propiedades a de tus propiedades. Es un cambio significativo y que crea un problema ya que esta revelación se usa en el periodo de Utah. Puedes ver todos los cambios a continuación que se hicieron en la revelación original del libro de mandamientos antes de que fuera alterada años después. ¿Eh? Os lo voy a mostrar, os voy a compartir pantalla, ¿eh? Para que, para que lo veáis. ¿Eh? Compartir sonido. Ahí. ¿Veis? Esta es los cambios, como podéis ver aquí a derecha e izquierda, ¿eh? Y con eso dejo de compartir pantalla y vamos a continuar leyendo. Vamos, hablando acerca del tema. Yo leyendo, pero tengo que no vamos a dedicar mucho más tiempo a esto todavía, pero la ley de consagración asume múltiples movimientos y también se vincula con la creación de la Sociedad de Seguridad de Quinlan, sí, la Sociedad de Socorro, por parte de José Mí, que es el banco, bueno, perdón, la Sociedad de Seguridad de Quinlan, por parte de José Mí, que es el banco que fracasó y que hace que muchos de los primeros miembros después pierdan todo después de confiarle sus ahorros a José. Definitivamente abordaremos estos puntos a medida que sucedan en los santos. La última parte de este capítulo que queremos cubrir es muy importante. La primera mención de la poligamia de santos con la ley del Señor revelada y los santos de Nueva York reunidos en Ohio, José y Sidney Rigdon reanudaron la traducción inspirada de la Biblia. Pasaron del relato de Not a la historia del patriarca Abraham, a quien el Señor prometió convertir en padre de muchas naciones, como todos sabemos. El Señor no reveló cambios extensos en el texto, pero mientras José leía la historia de Abraham, reflexionó mucho sobre la vida del patriarca. ¿Por qué el Señor no había condenado a Abraham y a otros patriarcas del Antiguo Testamento por casarse con múltiples esposas? Una práctica que los lectores de la Biblia estadounidense aborrecían. Bien, quiero, quiero aclarar aquí algo, y es que en esto que señala de porque es una amiga con la que Abraham y otros patriarcas del Antiguo Testamento, por casarse con múltiples esposas, no se casaron con múltiples esposas. Abraham tenía por esposa a Sara o a Sarai, ¿eh?
que se llamaba Sara y luego pasó a Sara, ¿eh? Pero no, luego tuvo una hija con la sirvienta, pero no se casó con ella. Ojo, era como una especie, como por así decirlo, su concubina. Y otros profetas también del Antiguo Testamento les pasaba lo mismo. No se casaban con ellas, ¿eh? No es que se casase con ellas, sino que tenía múltiples mujeres, por así decirlo. La esposa y las concubinas. Bien, continuamos. Hay varios problemas con estos párrafos y es importante señalarlos ahora porque Santo está tratando hábilmente de combinar las cosas para proporcionarle a José Smith una salida para sus matrimonios y relaciones polígamas, antes de que se registrara la revelación 12 años después, en 1843. En primer lugar, la Iglesia afirma en el encabezado de Doctrinas y Convenios 132 que, aunque la revelación no se registró hasta 1843, José en realidad había estado pensando en la poligamia desde 1831. Como se indicó anteriormente, esta fecha es importante porque la Iglesia necesita establecer que José estaba pensando en la poligamia antes de su relación con Fanny Algen, que ocurrirá poco después de este capítulo en 1833. Pero el problema más grande es que en 1831 las discusiones de José Smith acerca de la poligamia no eran acerca de casarse con otras mujeres para criar descendencia, como se afirma en Doctrinas y Convenios 132, que se encuentra en las citas aquí, aunque no se escribiría hasta 12 años después, sino de casarse con las indias como esposas polígamas para que pudieran volverse blancas y delitables. W. Phelps, Oliver Calder y otros 5 hombres que recibieron instrucciones para su misión entre los indios de tomar esposas de los lamanitas y nefitas, para su posteridad llega a ser blanca, veritable y justa. Profeta José Smith, hijo, revelación de 1831, registrada en la carta de W. Phelps a Brigham Young, fechada el 12 de agosto de 1861. Bien, ni siquiera a Abraham se le ordena que tome otra esposa, aunque la Iglesia lo menciona comúnmente como justificación. Según la Biblia, fue la esposa de Abraham, Sara, no Dios, quien le dijo a Abraham que tomara a su sierva para que Abraham pudiera tener hijos. Que tomara, es decir, que se acostase con ella, no que se casase con ella, ¿eh? Génesis 16, capítulo, versículos 1 y 3. En tercer lugar, como dice Doctrinas y Convenios 132, es José quien le pregunta a Dios por qué la poligamia está bien, lo que plantea la pregunta de por qué José estaba tan interesado en la poligamia en primer lugar. Pero de todos los temas de la Biblia sobre los que se puede pedir revelación, ¿por qué José le preguntaba a Dios sobre un tema tan oscuro como la poligamia? ¿Y por qué José le preguntaba por qué se permitía para los patriarcas del Antiguo Testamento, pero no para él, considerando que la mayoría de las referencias a la poligamia en las Escrituras se refiere a que Dios la consideraba una abominación? En cuarto lugar y último, Santo menciona que el libro de Mormón proporcionó una respuesta. En los días de Jacob, el hermano menor de Nefi, el Señor mandó a los hombres nefitas que tuvieran una sola esposa, pero también declaró que podía ordenarles que hicieran lo contrario si las circunstancias los exigían para criar hijos rectos. Pero en cuanto a este cuarto punto, la respuesta crítica sería señalar que si José Smith hubiera estado pensando en la poligamia y él hubiera sido el autor del libro de Mormón, probablemente hubiera mencionado en alguna parte que habría un momento en que Dios la permitiría. Así como el libro de Mormón habla de las piedras videntes mientras se estaba reproduciendo con una piedra vidente, y así como el libro de Mormón menciona que un vidente llamado José algún día sería profeta. Los críticos a menudo mencionan que estas cuestiones en realidad dan credibilidad a la teoría de que José Smith escribió el libro de Mormón. La poligamia es una práctica muy desagradable y sucia, y los santos están trabajando arduamente aquí para comenzar a inmunizar a los miembros sobre los problemas que causa al mencionar brevemente aquí. No hay evidencia de que la poligamia haya sido mencionada en 1831, de ninguna manera, aparte de la carta W. Fes, que es un tipo de poligamia completamente diferente a la que José emprende solo 2 años después con Fanny Algen. Y hay preguntas legítimas sobre si Algen era una esposa polígama o una aventura, pero llegaremos a eso más adelante.
También es repugnante pensar que José estaba enseñando a los miembros de la iglesia que tener relaciones sexuales con los indios, que José Smith afirmó que eran descendientes de los lamanitas, pero el ADN ha demostrado que esto no es cierto, los volvería blancos y delitables. Una frase que también se usa en el libro de Mormón. Hay una razón por la que la Iglesia hace una vaga referencia a que José pensó en que esta revelación desde 1831, pero nunca explica a los miembros exactamente en qué consistía ese pensamiento, y es porque saben la ofensiva que sería la carta de 1831 para los miembros, dado que no se parece en nada a la revelación de Doctrinas y Convenios de 1832 y la idea increíblemente racista de convertir a los indios en blancos delitables y justos. Al igual que muchos de estos temas más importantes de la historia, eh, le hemos comentado anteriormente. ¿eh? Así que prosigamos. Al igual que los otros ensayos hasta ahora, realmente resalta cuán confusa era la poligamia, cómo José Smith cambió continuamente la posición de la Iglesia al respecto y cómo los argumentos apologéticos simplemente no encajan con la historia tal como la conocemos ahora. ¿eh? Sí, léalo si no lo ha visto antes, se hará referencia a él con frecuencia a medida que sigamos viendo la poligamia en los capítulos del libro Santos. El resto de este capítulo se centra en el viaje de Lucy y Matt Smith con otros miembros de Nueva York a Ohio y en cómo Oliver Cowdery tenía problemas para convertir a los indios al mormonismo. No hay mucho que decir sobre estas historias, salvo señalar cómo la historia de Lucy y Matt Smith teje muy bien un final que promueve la fe en el capítulo después de tocar brevemente el tema de la poligamia. Nuevamente, este capítulo es una inoculación para los miembros sobre el tema de la poligamia y el problema que las pruebas de ADN han sido también para la narrativa del libro de Mormón. Creo que Santos es una lectura fácil para los miembros que no quieren profundizar en cuestiones históricas, pero cualquiera que lea Santos y luego quiera profundizar más, descubrirá rápidamente que el estandarte de la verdad oculta bastantes contextos e información a los miembros fieles de la Iglesia. Si hay alguno de esos miembros por ahí, envíenos un correo electrónico a mí que está abajo en comentarios, vamos, en la descripción, ya que me encantaría saber de su experiencia al leer las dos versiones diferentes de la descripción de la historia de la Iglesia y hace santos. Y también hago comentarios también cuando he hablado acerca del libro, de la biografía que hizo Fawn Brody de José Smith. Bien, capítulo 12. Después de mucha tribulación. El comienzo del capítulo 12 se centra en las hermanas Patrick, Emil y Elisa, que son hijas de Edward, el hombre que José acaba de nombrar obispo. En este capítulo tienen 7 y 11 años, pero lo que Santos no nos dice aquí es que en tan solo 12 años ambas serán esposas polígamas de José Smith. Hablaremos más sobre eso más adelante, pero es importante notar cuán confusa la historia y cuán interconectada está con las familias cercanas a José y Emma Smith. Luego Santo analiza el asentamiento de Ohio en Kirtland y cómo Lehman Copley había entregado originalmente su tierra a la iglesia bajo la ley de consagración, pero luego abandonó la iglesia y recuperó su tierra. Esto dejó a los primeros miembros de la iglesia sin un lugar donde vivir y a José con una crisis en sus manos para determinar dónde establecerse a continuación. José le preguntó al Señor qué debía hacer y recibió una revelación de inmediato. Viajaréis hacia las regiones del oeste, les dijo el Señor, hasta la tierra de Missouri. Esto les indicó a los miembros de la iglesia que Sion se establecería en Missouri y no en Kirtland. Y José habló con optimismo acerca de la iglesia en Independence. Les dijo a algunos de los elders que Oliverio y los demás misioneros estaban seguros de tener establecido una rama fuerte de la iglesia allí, como lo habían hecho en Kirtland. Algunos de los elders lo tomaron como una profecía. Esta cita de Santos es integrante por varias razones. Perdón, esta cita de Santos es intrigante por varias razones. Primero, hay una fuerte implicación aquí de que es culpa de los miembros de la Iglesia por creer las propias palabras de José Smith de que la Iglesia era fuerte en Missouri. Segundo, esto establece un argumento apologético común que se utiliza cuando los profetas se equivocan en algo. Si lo que dicen resulta ser cierto,
o no se demuestra que sea falso, estaban hablando con profetas, pero cuando se equivocan en algo o sus enseñanzas son posicionalmente desautorizadas, estaban hablando como hombres imperfectos. Por supuesto, esa última cita de Santo es un presagio bastante obvio de que al llegar los miembros no estaban contentos con lo que vieron. Además, no estar tan fortalecido como esperaban, los misioneros habían bautizado solo a un puñado de personas de la zona, por lo que la rama no era tan fuerte como José había esperado. Sintiéndose engañados, él, y otros comenzaron a cuestionar los dones proféticos de José. 6 días después de su llegada, lo que llevó a muchos a cuestionar las habilidades proféticas de José, recibió una revelación. Esta tierra, le dijo el Señor, es la tierra que he designado y consagrado para el recogimiento de los santos, es decir, para establecer Sion. Pero incluso con esta revelación, algunos miembros todavía no estaban seguros acerca de la revelación. Edward Patrick, el obispo de la iglesia, estaba frustrado con el profeta y no veía cómo los santos podían establecer Sion allí. Patrick sabía que él sería responsable de comprar la tierra y no podía regresar a casa con su familia como le había dicho a su esposa. Unos días después, José recibió otra revelación, tratando de calmar la inquietud de los miembros que estaban frustrados por la situación en Missouri. Sí, cuando había problemas recibían la revelación, pero de inmediato, ¿eh? No podéis ver con vuestros ojos naturales por el momento el designio de vuestro Dios, concerniente a las cosas que han de venir después de esta, y la gloria que seguirá después de mucha tribulación. Declaró, porque después de mucha tribulación vienen las bendiciones. Bueno. Para aquellos que no lo sepan, en la iglesia organizada, en la iglesia que formó el hijo de José Smith, hijo, es decir, José Smith III, se quedó con la tierra donde se supone que se iba a establecer Sion, es decir, en Missouri. Así que esa tierra ya no, es decir, para los mormones, en la profecía, pues como que se ha quedado en el aire. Bien, la revelación continuó, esta vez dirigida a Edward, por cuestionar a José acerca de su revelación anterior. Si no se arrepiente de sus pecados, dijo acerca del obispo, digo, cuidado no se caiga. He aquí su misión le es dada y no se le dará otra vez. Por supuesto, esta revelación dirigida a Edward lo humillaba y le hacía pedir al Señor que perdonara su ceguera de corazón y le dijera a José que se quedaría independiente y prepararía la tierra Sion para los santos. Ya hemos señalado esto y continuaremos haciéndolo, pero José Smith siempre parece recibir revelación para regañar a quienes comienzan a cuestionar su autoridad. En Santos ya tenemos esto 3 veces, cuando Matty Harry no quiso vender su propiedad para financiar el libro de Mormón, capítulo 8, cuando Hayden Patch usó una piedra evidente para recibir revelación, tal como lo hizo José, capítulo 9, y ahora con Edward Patty teniendo dudas sobre la credibilidad de José Smith. Esto es interesante tanto por las oportunas y específicas que tienden a ser las revelaciones de José mismo, cuando se respeta su autoridad, como, como los profetas futuros nunca han tenido la misma capacidad desde entonces. Veremos esto nuevamente a medida que Santos continúa. Incluso su esposa Emma será amenazada por Dios a continuar impidiendo que José entre en más matrimonios polígamos. Y eso está, ya sabes, en Noticias Comienzos 182. La última parte del capítulo detalla el viaje de regreso a Aquila, donde José, Oliverio y Sinen abandonan las aguas a mitad del viaje para viajar por tierra. Este es el relato de ese evento de santo. José tomó la delantera en su canoa la tarde siguiente, pero algunos de los elders estaban enojados con él, y Oliverio y se negaron a remar. En una curva peligrosa del río chocaron contra un árbol sumergido y casi volcaron. Temiendo por la vida de todos los que estaban en la compañía, José y Sidney ordenaron a los ancianos y a los elders que salieran del río. Después de montar el campamento, José y Oliverio y Sidney intentaron hablar con el grupo y aliviar las tensiones. Irritados, los hombres llamaron cobardes a José y Sidney por salir del río. Se burlaron de la forma en que Oliverio remaba su canoa y acusaron a José de actuar como un dictador. La riña duró hasta bien entrada la noche. La referencia aquí es Doctrinas y Convenios 61, y esta historia tiene muchos más detalles que lo que se da en Santos. Durante este viaje, el elder William First afirmó haber visto al destructor en su
poder más terrible, cabalgando sobre la faz de las aguas. Historia de la Iglesia, capítulo 1, eh, páginas 202-203. Esto llevó a José Smith recibiera la revelación ahora conocida como Doctrina 561, que declarara que Dios maldijo las aguas, por tanto vendrán días en que ninguna carne estará sobre las aguas. Doctrina 561, 14-15. Sí. Entonces Dios le dice a José que debe viajar por tierra con Sidney y Oliver, dejando que los otros 8 hombres continúen en las aguas malditas. Y ahora, en cuanto a mis siervos, sin herido y José es mi hijo, y Oliverio y Caldri no vuelvan a navegar por las aguas, salvo que sea por el canal, mientras viajan a sus hogares. En otras palabras, no viajarán por las aguas, sino por el canal. Y aquí yo, el Señor, he señalado una vía para el viaje de mi santo, y aquí está la vía que después que salgan del canal viajarán por tierra por cuantos les he mandado viajar y subir a la tierra de Sion. Doctrina y Convenios. 61, versículos 23 y 24. En este caso, la revelación le permitió evitar viajes por las aguas inusualmente agitadas, pero dejó a los 8 hombres debajo de José, Sine y Oliverio, para que continuaran por el agua. Esta es la razón por la que los hombres llamaron cobardes a José, Sine y Oliverio, y es una historia bastante diferente dado el contexto que en Santos convenientemente omite. Por último, mencionaremos sobre este capítulo son las inferencias continuas de que los indios son lamanitas. Pues es algo que ya hemos hablado. Realmente proporciona una imagen detallada de cómo sabemos que los lamanitas no son los antepasados de los indios americanos, lo que pone en tela de juicio las revelaciones que declararon que lo eran. Los líderes de la iglesia que los proclamaron así y el propio libro de Mormón que afirmaba que los lamanitas eran los antepasados principales de los indios. Es importante tener esto en cuenta al leer Santos, porque se trata de una creencia tan fundamental en la Iglesia que afectará a sus creencias y decisiones durante mucho tiempo. Y hasta aquí los temas 11 y 12. Como vemos, son temas interesantes. Vuelve a tratar el tema del ADN, de los lamanitas o de los signos americanos, vamos, que eran distintos lamanitas, lo cual sabemos que no es verdad porque provenían de Asia y no de Israel. Y luego el tema 11 principalmente hemos hablado acerca de la poligamia. Bueno, mis estimados controversianos, pues hasta aquí el programa de hoy. Gracias por elegirme. Os espero en el próximo programa, si nada lo impide. Portaros bien, sed buenos y ya sabéis, buscad, comparar y si encontráis que la iglesia de Jesucristo son tus días, la iglesia mormona es la verdad, uniros a ella. Pero yo os digo que no es la iglesia verdadera. Es mi opinión y es mi creencia. Soy agnóstico y creo en Dios. Y esto es Controversias Mormonas, programa número 110. Y hemos hablado de los capítulos 11 y 12. Hemos comentado en los capítulos 11 y 11 del libro primero de Santos. Sed buenos, nos vemos pronto. Adiós. Adiós.